Muchos dicen que la temporada 2024 de Checo Pérez ha sido la peor del compañero de equipo de un campeón del mundo. Y la verdad es que no faltan motivos para pensarlo, pero vamos a mostrar casos todavía más sangrantes. Casos que incluso dejarían la actuación de Liam Lawson y Yuki Tsunoda como un pilotaje incluso decente. Eso sí, algunas advertencias antes. Este es un vídeo en parte satírico y en parte histórico, y así nos echamos unas risas mientras aprendemos algo de nuestro deporte favorito. Por último, antes de llamarnos españoles ardidos, tenemos que decir que 2 de los 3 escritores de este guión son de origen latino, e incluso el editor es argentino, y es uno de nuestros admins. Hasta yo, que soy el que pone la voz, soy de LATAM, y por ello te mandamos un saludo. Así que por nuestra parte toca recordar que no cometas el error que le costó la 33 a Fernando en Mónaco y elige neumático intermedio. Ahora un mensaje de nuestro patrocinador y empezamos. Este vídeo está patrocinado por Automociona, la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito de tu concesionario. Diseño web, chatbot, publicidad SEM y programática. Email y SMS, aplicación para fotografiar tu stock de vehículos, CRM inteligente, enriquecimiento de leads, salones comerciales, eventos en instalaciones, mobiliarios para stands e incluso pantallas LED para tu negocio. Automociona tiene la solución de marketing 360 grados que tu concesionario necesita. Descúbrela en www.automociona.com. Y empezamos con un puesto doble. Vettel ganó el Mundial de 2012 con 281 puntos y Webber fue sexto con 100 puntos menos. Este fue sin duda el peor año de Marc en los 4 con los que compartió box con el campeón. Igualmente su año tuvo momentos buenos como la victoria de Mónaco, pero que palidecen con el temporadón que se marcó Seb, especialmente en la gira asiática y sus famosas 4 victorias seguidas. Objetivamente no podemos decir que esta temporada de Webber fuera peor que el 2024 de Checo, pero hay que rellenar la lista con 10 pilotos. Un caso que se asemeja mucho es el del subcampeón de ese año. Para 2012 la escudería Ferrari apostaría por tercer año en su dupla de Fernando Alonso y Felipe Massa. La pareja roja tendría para esa temporada un Ferrari que estaría por debajo del nivel de sus mayores rivales, como McLaren y Red Bull. Sin embargo, el asturiano sacaría de la chistera un nivel competitivo con el que Fernando lograría 3 victorias en la temporada y llegando a la carrera final en Interlagos con opciones de ser tricampeón del mundo, aunque todos sabemos cómo acabó aquello. Alonso quedó segundo a 3 puntos de ganar el Mundial en una de las mejores temporadas de un piloto en la Fórmula 1 moderna, al nivel de la que hizo Max el pasado 2024 y que parece que hará este 2025. Por otro lado, Felipe Massa sería el piloto de Ferrari que tendría un nivel en pista equivalente al del coche. El brasileño, a inicios de temporada, terminaría en las últimas posiciones de carrera. Sería hasta la 11ª carrera del año en Hungría donde Massa lograría una racha de estar en el top 10, donde lograría su mejor resultado del año, una segunda plaza en Japón, aunque esta racha terminó hasta el final de temporada. Al final Massa quedó séptimo con 122 puntos contra los, recordemos, 278 de Fernando, y no, ni a Webber ni a Massa les sabotearon el coche. Se ha criticado mucho a Bottas como compañero de equipo de Hamilton, pero siendo honestos el rendimiento del finés fue aceptable, pues aunque estaba generalmente por detrás del 7 veces campeón del mundo, al menos se acostumbraba a lograr podios y alguna victoria de forma regular. Esto puede sonar a poco, pero con los ejemplos ya vistos y los que quedan por ver, la verdad es que no es tan malo. Aunque hay otro compañero finlandés de Hamilton que realmente no dio la talla cuando compartieron equipo, y obviamente hablamos de Heikki Kovalainen, que se llevó tal paliza por parte de Hamilton que acabó de streamer, de piloto de Rally 2, no sin antes disfrutar del penoso Lotus Caterham durante 3 años seguidos después de acabar fuera de McLaren. Y es que en 2008 Hamilton ganó el Mundial en este espectacular final en Interlagos patrocinado por Kubica, Vettel y por supuesto Timo Glock, mientras que Kovalainen logró el 7º puesto y casi la mitad de puntos, 98 contra 53. Básicamente quedaron delante de él Alonso con un Renault y los 2 pilotos de BMW. Ganó una carrera frente a las 5 de Hamilton y de chiripa, pues fue Hungría, en la que se rompió el motor de Massa a falta de 3 vueltas del final, con lo que tenía hasta la victoria fácil. Una menos que Alonso, que incluso, si no contamos la polémica victoria de Singapur con el Crashgate, la de Fuji sí que la ganó limpiamente. Y la misma cantidad que Vettel con un Toro Rosso y Kubica con su BMW. Aparte de esa victoria, solo tuvo 2 podios más, mientras que por ejemplo Heifel logró uno más que el finés. Ya que estamos en 2008, otras palizas reseñables fueron las que metió Alonso a Piquet Jr., le triplicó los puntos, y Vettel a Bourdais 35 y una victoria contra 4 y un séptimo como mejor resultado. Ya desde este puesto entraríamos en palizas a un compañero que sí son claramente peores que la de Max a Checo. Y no podría ser menos que con uno de los mejores, si no es que el mejor piloto de la historia como protagonista. Michael llegó a la Fórmula 1 de la manera más rocambolesca, reemplazando al belga Bertrand Gascot, que se encontraba llevando un mono algo distinto al que solía llevar en su trabajo. Uno con rayas blancas y negras, no sé si me explico. Vamos, que acabó en la cárcel. Por suerte no fue un caso como el de Gary Brabham, sino que roció con spray pimienta a un taxista en Londres. Pero vamos con el protagonista. El joven Schumacher fue acogido por la Benetton de Briatore tras una ingeniosa triquiñuela legal, y desde el primer momento miró de frente a las leyendas del deporte como Prost, Senna o Piquet.
Tras el baneo a las ayudas electrónicas que beneficiaban sobre todo a Williams y a McLaren, 1994 era su año, y con un Williams no solo despojado de sus grandes artilugios como la suspensión activa, sino también de su gran estrella tras la tragedia de Imola, el mundial parecía claro para el Kaiser. La cosa no fue tan sencilla, pues entre otras cosas fue descalificado de 2 carreras y excluido de otras 2, y Damon Hill se puso el equipo a las espaldas honrando así la memoria de su padre, el bicampeón Graham Hill, y de su fallecido compañero Ayrton. En cualquier caso, una maniobra que hace parecer a Max Verstappen quedar como una hermanita de la caridad le dio el título en Adelaida a Schumacher. Y hablando de Verstappen, pero de su padre, este fue 10º logrando 10 puntos. Solo le salva el hecho de haber hecho 9 carreras con el equipo, pero es que frente a los 92 puntos de Michael, los 3 pilotos que fueron sus compañeros de equipo, o sea, Verstappen, Herbert y Leto, sumaron 11 puntos. Por suerte para George, su padre no le dejó tirado en una gasolinera, que sepamos. Leto también tiene excusa, pues aunque fue una de las grandes promesas de su tiempo, una rotura de cuello en un test previo a la temporada le hizo perderse el inicio de año. De hecho, él iba a ser el compañero de Schumi, y fue la lesión la que puso a Josh en el coche número 6 de Benetton, pero cuando volvió el finlandés ya no era el mismo. 1982 fue una temporada tan rara como trágica, pero ciñéndonos a lo deportivo tuvimos 11 ganadores diferentes y el campeón, Rosberg, ganó con 44 puntos, una cantidad baja incluso para la época, con una victoria y 6 podios. Solo un triunfo sabía poco para un campeón, pero es que 1982 fue un mundial muy igualado, hubo gran cantidad de problemas de fiabilidad de los coches turbo, especialmente Renault, y los pilotos de Ferrari, que sería el campeón de constructores. Sufrieron accidentes gravísimos, tanto el que le costó la vida a Gilles Villeneuve en Zolder como el que le partió las 2 piernas a Pironi en Hockenheim. ¿Y que pudo ganar el mundial a base de consistencia? Pues solo tuvo 4 abandonos. Cabe decir que esa no era una cifra tan alta en esos tiempos, y recordemos que en esa época los peores resultados no contaban para la puntuación final, y solo quedó peor que quinto en una carrera. Derek, padre de Conor Daly de la IndyCar, fue 13º con 8. Cierto es que no corrió las 3 primeras carreras con Williams, la cuarta tampoco, pero en esa solo corrieron unos pocos equipos por un boicot, así que Rosberg tampoco participó. 3 quintos puestos como mejor resultado, y no queda más arriba en el top por haber llegado al equipo en la quinta carrera y que en las 3 primeras llevara uno de los peores coches de la parrilla, que sería la excusa levemente. Aún así es insuficiente. Lambay reemplazó a Villeneuve tras su accidente fatal y en solo 6 carreras logró 20 puntos más que Derek. Es verdad que el Ferrari era mejor, pero no quita que el Williams fuera un coche lo bastante competitivo como para poder hacer más. Al fin y al cabo, con él, Keke pudo llevarse el título. Emerson Fittipaldi ganó el segundo de sus mundiales en 1974 con el McLaren, mientras que su compañero, el neozelandés y campeón del mundo de 1967, Dennis Hulme, fue séptimo. La diferencia fue de 55 puntos frente a 20. Fittipaldi logró 3 victorias en Brasil, Bélgica y Canadá y otros 4 podios, mientras que Hulme solo ganó la carrera inaugural en Argentina y consiguió un podio más en Austria. Esto hizo que la diferencia de puntos fuera grande, algo bastante decepcionante teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, de que Hulme llegó a ser campeón del mundo. Esto es lo que pone esta paliza en un rango más alto que las anteriores, no tanto la diferencia sino el estatus del piloto derrotado. Es el precio a pagar por haber ganado un mundial, que al escalar tan alto la caída es mucho más dura si las cosas no salen. Cabe decir que este fue el último año de El Oso, como se apodaba a Denny en la Fórmula 1, aunque siguió pilotando en resistencia hasta su muerte en 1992, cuando le dio un infarto mientras disputaba la Barfus 1000. Curiosamente, fue el primer campeón del mundo en morir de causas naturales. Aunque Denny sea poco recordado, lo cierto es que fue un piloto clave en la historia de McLaren, estando muchos años en el equipo papaya cuando aún tenían esos colores antes de pasar al blanco o marrón. Sobre todo estuvo en unos años críticos, poco después del accidente que mataría al fundador del equipo, Bruce McLaren. Y volvemos con otro puesto doble que implica campeones del mundo como en el anterior. Tras ganar con el McLaren a su compañero Alain Prost por medio punto en el 84, la defensa del título de Niki Lauda en 1985 fue nefasta, como pocas veces se ha visto. Fue 10º con solo 14 puntos y una única victoria, frente a los 73 del francés, que ganó 5 pruebas y logró el primero de sus 4 mundiales. El marcador estuvo muy desequilibrado, pero al menos fue suficiente para que McLaren se llevase también el título de constructores. Un poco de la forma en la que ocurrió con Hulme, este fue el último año de Niki en la Fórmula 1, aunque este decidió no seguir corriendo, sino que se dedicaría a sus negocios como su aerolínea, así como asesoría de equipos de Fórmula 1. Pero esta paliza no fue suficiente para Prost, pues el profesor también mojó la oreja a otro campeón mundial, pero esta vez era Keke Rosberg, el padre de Nico, logrando el título mientras que Rosberg, quien sustituyó a Lauda tras su retirada, no pudo pasar del 6º puesto, logrando en todo el año un único podio en Mónaco.
El balance final de puntos fue de 72 contra 22, haciendo que McLaren esta vez no se llevase el Mundial de Constructores, que fue a pagar a Williams por tener una dupla más equilibrada y constante con Mansell y Piquet, además de un coche más competitivo. Por eso, si somos justos, de no ser por el reventón en la carrera final en Adelaida, Nigel Mansell es quien debería haberse llevado el título de pilotos ese año. Como pasó con Lauda y Hulme, este fue el último año de Keke en Fórmula 1, aunque igual que el neozelandés seguiría corriendo algunos años más, sobre todo en el Mundial de Turismos y el DTM. Hunt se llevó el Mundial de 1976 con 69 puntos, un número muy apropiado para él, ganando 6 carreras en total: España, Francia, Alemania, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Mas fue noveno con 19 y solo 2 podios en Sudáfrica y Alemania. Este desequilibrio tuvo como consecuencia que McLaren no pudiese llevarse el título de constructores, que fue a parar a Ferrari gracias al espectacular inicio de temporada de Niki Lauda, que hizo casi el pleno de victorias antes de tener el famoso accidente en Nürburgring que todos conocemos. No vamos a mentir. Sin conocer la diferencia entre Hunt y su compañero, es fácil menospreciar su mundial diciendo que lo ganó por suerte. Y a ver, le pusimos en la lista de pilotos más sobrevalorados en parte por este motivo, junto a su gran inconsistencia. Pero saber que derrotó de esa manera a su compañero le permite ver de otra manera su mundial. Así que entonamos el mea culpa y pedimos disculpas al bueno de James. Aunque Mas no encontró sus mejores éxitos en la Fórmula 1, sí lograría la gloria en la resistencia, ganando las 24 horas de Le Mans en 1989 con Sauber Mercedes. Desgraciadamente, el alemán falleció este mismo año, concretamente el pasado 4 de mayo, por un derrame cerebral. Piquet ganó el Mundial de 1981 con el Brabham BT49, mientras que su compañero, el mexicano Héctor Rebaque, quedó décimo, haciendo un balance total de 50 puntos contra 11, así que sí, ha habido un mexicano aún peor que Checo. Solo pudo hacer 2 cuartos puestos y un quinto, mientras que Nelson ganó 3 carreras y logró otros 3 podios. Tras esta decepcionante temporada, Rebaque se fue a la IndyCar para 1982, donde a pesar de lograr una victoria en Road America, no volvería a competir en la categoría americana y se retiraría poco después de las carreras. Y el segundo de Piquet fue también superando ampliamente a su compañero. En 1983, su compañero, el italiano Riccardo Patrese, solo pudo ser noveno con 13 puntos, menos de la cuarta parte de los de Piquet, que había logrado en esta temporada 59. Esta gran diferencia se debió a que Patrese sufrió muchos abandonos, pero al menos tuvo un premio de consolación, ganando la última carrera del año en Sudáfrica. Y es que en esos años Patrese tenía fama de ser un piloto muy regular y que tenía muchos accidentes, no al nivel de Andrea Cesaris, también conocido como Andrea de Craseris, pero sí era algo por lo que destacaba. No fueron buenos años para los pilotos italianos, la verdad. Aunque a diferencia de lo visto en este top, Patrese sí tendría muchos años más en la Fórmula 1, retirándose en 1993 con 6 victorias, llegando a ser el piloto con más participaciones hasta que su récord sería superado por otros como Barrichello o Fernando Alonso, quien actualmente lidera la tabla de más carreras disputadas. Después de que en 1971 un gran François Cerver hiciera tercero con el Tyrrell, con el que su compañero Jack Stewart logró su segundo mundial. En el 72 Fittipaldi se puso a Lotus a las espaldas, ganando el mundial con 5 victorias y 61 puntos, mientras que el australiano David Walker, y en menor medida el sueco Rein Wiesel, que también hizo varias carreras con BRM, ni siquiera puntuaron. El mejor resultado conjunto de ambos fue un noveno de Walker. Como diría Russell sobre el 2024 de Checo, hasta él logró ser segundo con el Red Bull a principios de temporada. En el caso de Walker, la relación con Lotus fue bastante mala. El equipo acusaba al británico de no estar en forma y de falta de sensibilidad a la mecánica del coche, mientras que este señalaba a la escudería por darle un material inferior al de Emerson. Walker correría en otras categorías hasta 1976, tras lo cual se retiraría por una lesión tras un accidente que inmovilizó parte de su brazo izquierdo. El año pasado falleció a los 82 años de edad. Antes del número 1 queríamos hacer una mención de honor a una leyenda que logró destrozar a sus compañeros cuando fue campeón, pero que por estar en los 60 no lo contamos. Este es Jim Clark, uno de los mejores pilotos de la historia, incluso para muchos el mejor. Mientras en el 63 ganó todas las carreras salvo 2, Trevor Taylor, el compañero que más carreras estuvo en Lotus ese año sin contar a Jim, fue decimosexto, con un sexto puesto como mejor resultado. Y en el 65, más de lo mismo, fue campeón, mientras que el otro piloto que estuvo todo el año, Mike Spencer, fue octavo, mejor que Taylor, pero igual muy por detrás de Clark. Y en el número 1 tenemos un caso que puede sonar algo extraño de primeras, pues Miles solo hizo 10 carreras en 1970 de las 13 que formaron el Mundial, pero desgraciadamente ocurrió lo mismo con Hodgson, que ganó el campeonato ese año. Y decimos desgraciadamente porque, como muchos sabéis, el austriaco es el primer y, esperemos, que único campeón póstumo de la historia de la Fórmula 1. Pues falleció en un accidente durante los entrenamientos del GP de Italia, en Monza. Así que en este caso, al hacer los dos pilotos la misma cantidad de carreras, lo vamos a considerar.
Y es que mientras, como insistimos, Reed ganó el título con 45 puntos y 5 victorias, Miles fue 19º con un quinto y un sexto como mejores resultados. De hecho, hubo otro piloto de Lotus que hizo 4 carreras menos y tuvo muchos mejores resultados, como fue el caso de Emerson Fittipaldi, que consiguió una victoria en Estados Unidos y un cuarto puesto en Austria. En general, como pasó en el caso anterior, Miles se vio profundamente opacado no solo por Reed, sino por el propio Fittipaldi. Y es que, como decía Colin Chapman, jefe de equipo, el piloto es la pieza más barata de cambiar del coche. Y por eso creemos que el Dr. Helmut Marko tomó buena nota del bueno de Chapman. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. Hasta la próxima.